Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Hace unas semanas me vi en el cine la nueva adaptación que han hecho de Drácula, una adaptación que se aleja más de ese vampiro cruel y sádico que tenemos en el libro y nos acerca a un héroe trágico que sufre profundamente por la pérdida de su amada y que lo único que quiere en la vida es volver a reencontrarse con ella. Y aparte de ser una película que me tiene absolutamente obsesionada, mientras estaba en el cine mirando fijamente la pantalla de créditos con los ojos anegados en lágrimas, tuve una epifanía. Y es que el tipo de amor que representa esta película entre Drácula y Elisabetta es mi tipo de romance favorito. Que a ver, es algo que yo ya sospechaba teniendo en cuenta cuáles son mis romances favoritos literarios. Pero fue después de ver esta película que yo me di cuenta que realmente el amor que yo más disfruto en los libros es precisamente un amor intenso, pasional, en el que ambos amantes están dispuestos a sacrificar lo que haga falta con tal de estar con la persona a la que quieren. Que son capaces de hacer cualquier cosa aun si en el futuro no van a poder estar juntos, pero la otra persona va a ser feliz. Un romance que ni siquiera tiene que tener un buen final, que puede ser un romance en el que no terminen juntos. Es decir, un tipo de amor dramático y trágico. No me malinterpretéis, también me encantan los romances cookies, donde todo es muy sencillo y los personajes se enamoran sin más y todo es súper fácil, pero a mí los romances que realmente me han hecho gritar, que me han hecho vivirlos en mis propias carnes, son ese tipo de romances pasionales pero que están llenos de obstáculos hasta el punto en el que ni siquiera sabes si la pareja va a terminar juntos, pero te da igual porque tú estás dentrísimo de su relación. Así que hoy os vengo a enseñar cuáles son mis 5 romances favoritos que cumplen o bien todas las características que os acabo de contar o la mayoría de ellas. Pero vaya, que lo que tienen en común todos ellos es que son romances trágicos. Y la culpable de que yo no pueda disfrutar de romances que sean felices y que solamente me obsesione con aquellos que tienen que ser increíblemente complicados y que no sabes si van a tener un buen final, es, como no podía ser de otra forma, Laura Gallego con Crónicas de la Torre. Este fue el primer libro que yo me leí en el que estuve sufriendo por la pareja protagonista desde la primera hasta la última página, y que por lo tanto se convirtió en mi primera pareja de romance favorita. Dana y Kai son dos personajes que se conocen desde que son niños en la granja donde vive la familia de Dana. Todo cambiará cuando aparezca un señor en la granja de Dana y le diga a su familia que quiere llevarse a la niña para convertirse en hechicera. Ellos al principio no saben qué es para eso, se piensan que simplemente la van a casar con un hombre de buena posición, pero cuando Dana llega a su destino, que es la torre de hechicería, pues se da cuenta de que ella en realidad es una maga y que tiene que aprender a utilizar la magia. Por supuesto, Kai se va con ella y vamos viendo cómo ambos van creciendo juntos, cómo esa amistad inocente de la infancia se va convirtiendo en algo más, pero hay un problema, y es que ellos no pueden estar juntos. No os voy a decir por qué, porque sería un spoiler bastante gordo, pero vamos, que no hay forma de que ellos puedan convertirse en una pareja normal. ¿Qué pasa? Que el saberlo hace que ambos intenten reprimir sus sentimientos e intenten convencerse de que no están enamorados el uno del otro, cosa que es imposible porque cuanto más tiempo pasan juntos, más evidente es que se aman, pero por razones evidentes ninguno quiere expresarlo en voz alta y ninguno quiere admitirlo porque saben que su relación es del todo imposible. Por lo que una de las subtramas que tenemos a lo largo de toda la trilogía es a Dana completamente desesperada, intentando aprender absolutamente todo lo que pueda sobre la magia para intentar ayudar a Kai y que así ambos puedan estar juntos. De verdad que lo que yo sufrí con esta pareja es que no está escrito. Ver cómo los dos se adoran, se aman, se idolatran, saber que no pueden estar juntos y que no hay prácticamente nada que puedan hacer al respecto. Ver la desesperación de Kai por saber que ni siquiera puede tocar a la persona a la que ama y ver cómo Dana se esfuerza día tras día intentando aprender todo lo que está en su mano sobre la magia, convencida de que en algún momento va a encontrar un hechizo que les ayude a poder estar juntos de una vez por todas, y ver cómo van pasando los libros y cómo Dana no va encontrando esa solución o cómo va encontrando soluciones intermedias que no satisfacen a nadie. El momento en el que ella realmente se da cuenta de que está enamorada de Kai y que no puede hacer nada para remediarlo y no puede engañarse a sí misma, y que aún así el amor que siente por él no es suficiente para que puedan estar juntos. De verdad que es que esa escena me partió el corazón, porque es un momento en el que de repente como que la realidad la abruma de decir, vale, es que yo me he enamorado de esta persona y no hay absolutamente nada que pueda hacer al respecto. Mira que esta saga es buenísima y que la trama principal es increíble y los personajes y el desarrollo y absolutamente todo,
pero a mí lo que realmente me enamoró de estos libros es la relación que tienen ellos dos. Y no importa cuántas veces relea esta saga, que la escena final de Dana y Kai, quien lo haya leído sabrá a qué momento me refiero, es que siempre me hace llorar, es increíble. Creo que es uno de los mejores romances que ha escrito Laura Gallego, y eso que es su primera obra, y si no es la primera será una de las primeras. Y de hecho, ahora que me di cuenta, Laura Gallego es un poco como yo, es como incapaz de escribir romances felices, porque que yo recuerde, de todos los libros que me he leído de ella, absolutamente todos sus romances son trágicos de una manera u otra. Así que, siendo esta autora mi referente en literatura, ¿cómo no voy a estar yo obsesionada con los romances dramáticos? Otra señora que parece que es incapaz de escribir romances felices porque, madre mía, menudos personajes y menudas historias de amor nos da esta colega en todas sus sagas, y que fue de hecho el segundo romance por el que yo me obsesioné, porque se me ha olvidado deciros, pero os he ordenado los libros según los he leído a lo largo de los años, es Cassandra Clare. Todos sus romances son increíblemente trágicos. Evidentemente en la primera saga tenemos el de Clary y Jace, que menuda montaña rusa de emociones, aunque sabéis que no es de mis predilectos. Luego en la saga de los orígenes tenemos ahí un romance a tres que literalmente es el más trágico que tiene en toda la saga y el que yo creo que nos ha hecho llorar a todas. En la nueva saga de Renacimiento, que me terminé hace poco, también el romance entre los protagonistas, telita. Y por supuesto los secundarios tampoco pueden ser felices, porque es que a Cassandra Clare parece que la felicidad le da alergia. Pero en cuanto habéis visto que he sacado este libro, sabéis perfectamente de qué romance voy a hablar, porque el más trágico de todos es sin duda el de Alec y Magnus, que además es un romance cuya tragedia no termina en la primera saga, sino que los pobrecitos míos siguen sufriendo a lo largo del resto de libros. Y es que Alec es un cazador de sombras, un Nephilim que se encarga de combatir a los demonios, mientras que Magnus es un brujo. Y eso provoca un montón de conflictos. El primero es que los brujos se supone que también son enemigos naturales de los cazadores de sombras, porque al fin y al cabo los subterráneos en esta saga, que son vampiros, brujos, licántropos, etc., tienen esta condición precisamente porque su sangre está mezclada con sangre de demonio. Por lo que durante muchísimos años los cazadores de sombras han sido muy racistas en contra de este tipo de criaturas, por lo que, aunque ahora mismo están como en una especie de pacto en el que los cazadores de sombras ya no los erradican, pero tampoco es que les caigan bien, pues eso hace que una relación entre un cazador de sombras y un brujo no esté en absoluto bien vista. Además, son dos hombres, y los cazadores de sombras, además de ser racistas, también son unos homófobos de narices. Porque en este mundo es muy importante el apellido familiar, por lo que los cazadores de sombras priorizan un matrimonio con una buena familia de Nephilims. Así que el hecho de que les salga un miembro gay y encima esté enamorado de alguien a quien consideran inferior, pues como imaginaréis no es plato de buen gusto. Pero eso no es todo, porque aparte de este drama hay que tener en cuenta que los cazadores de sombras son mortales, mientras que los brujos no viven eternamente. Es verdad que se les puede matar y pueden enfermar, pero aparte de eso son inmortales. Y además los cazadores de sombras suelen morir bastante jóvenes, porque desde que son bien pequeños están entrenados para combatir a los demonios. Y en el momento en el que saben pelear ya los mandan a las batallas, por lo que Alec literalmente puede morir en cualquier momento, mientras que Magnus es eterno. Así que esta relación es trágica por partida triple. Primero, porque tienen que combatir la homofobia. Segundo, porque tienen que combatir el racismo. Que a ver, son dos cosas que al final no dependen de los propios personajes, sino un poco de la visión de los demás. Pero lo que sí depende de ellos y que va a ser una constante a lo largo de todos los libros es qué hacemos con la inmortalidad de Magnus. O al contrario, qué hacemos con la mortalidad de Alec. Por muy enamorados que estemos y por mucho que nos queramos, ¿es bueno para nosotros entablar una relación? Teniendo en cuenta que el peso de la muerte siempre va a estar sobre nuestras cabezas. Aparte del sentimiento de inferioridad que tiene Alec, porque evidentemente Magnus ha tenido muchísimas parejas, porque lleva muchos siglos vivo. Ese sentimiento constante de Alec de es que para mí Magnus lo va a ser todo, pero yo para él simplemente voy a ser un capítulo más en la historia de su vida. De verdad que las escenas que tienen estos dos son preciosas y al mismo tiempo desgarradoras, sobre todo por parte de Alec, porque no quiere admitir que está enamorado de Magnus, porque sabe que decirlo le va a causar muchísimos problemas, teniendo en cuenta que él es un cazador de sombras y que Magnus es un brujo y un hombre. En cambio Magnus tiene clarísimo que está enamorado de Alec y a él le da todo igual y lo único que quiere es estar con él y le importa todo una mierda y la opinión de los demás se la pasa por el forro. Entonces son dos personajes que contrastan muchísimo porque han tenido una educación muy diferente, porque Alec sigue estando muy reprimido mientras que para Magnus todo eso es normal. Aparte, como digo, del tema de la inmortalidad, que va a ser muy importante, que va a ser un tema central en su relación y que vamos viendo cómo van lidiando con ello a lo largo de los libros. El culmen de historia de amor trágica que me tuvo devastada durante meses y que a día de hoy sufro cada vez que pienso en ellos es, como os habréis imaginado, la canción de Aquiles de Madeline Miller. Yo me leí esto y dije,
Sí, es que es mi tipo de romance. Esta para mí es la mejor novela de romance trágico que ha sido escrita en la historia. Y no me vais a convencer de lo contrario. Porque volvemos a lo mismo, son dos personas que se aman desesperadamente y que tú sabes, si te conoces mínimamente la Ilíada, que es que estos dos no pueden ser felices. Aquí tenemos a Patroclo, que cuando es un niño mata a otro por accidente y entonces su padre decide cómo exiliarle a la isla de Eftia. Desde que llega allí, Patroclo enseguida se fijará en Aquiles porque es literalmente lo contrario a él. Es astuto, es amable, es ágil, es guapo, le cae bien a todo el mundo. Mientras que Patroclo lo único que ha vivido es una infancia de bullying. Lo que más le sorprende es que el propio Aquiles también se fijará en Patroclo y entre ellos comenzará una amistad preciosa que, como imaginaréis, terminará convirtiéndose eventualmente en amor. Y es un poco lo que hemos ido comentando, que son dos personajes que se aman profundamente pero que las circunstancias impiden que puedan ser felices. En este caso, curiosamente, no es tanto tema de homofobia porque en la antigua Grecia allí todo el mundo le daba a todo el mundo y les daba absolutamente igual. Mientras que tú finalmente te casaras con una mujer, podías acostarte con todos los hombres que quisieras. Y aparte de la presión de, oye, está muy bien que te acuestes con Patroclo, pero ya vas teniendo una edad para formar una familia, tenemos por supuesto de fondo la guerra de Troya. Una guerra en la que Aquiles tiene que participar porque hay una profecía que dice que se va a convertir en el mejor de los griegos si va a la guerra de Troya, pero en la que sabe que hay muchas posibilidades de que pueda morir. Por lo que también tenemos ese drama de Patroclo intentando convencer a Aquiles de que no guerre porque no merece la pena, pero claro, Aquiles tiene esa cosa de es que si no voy a la guerra voy a ser totalmente irrelevante y no es lo que los dioses quieren de mí. Entonces tenemos un poco este conflicto de Patroclo siendo empático y entendiendo los deseos de Aquiles, pero por otro lado intentando convencerle de, oye, somos felices juntos, quédate conmigo, déjate de rollos de guerra porque al final va a pasar lo que va a pasar y no va a ser feliz nadie. Y aparte de todo eso tenemos por ahí a la suegra Metomentodo, que es Tetis, la madre de Aquiles, que es la que le ha dado en parte sus poderes divinos y que también quiere lo mejor para su hijo, pero considera que lo mejor para su hijo no es estar con Patroclo, porque ella piensa que Patroclo lo que hace un poco es dañar su imagen y que entonces debería dejarle y centrarse sobre todo en la guerra. Así que imagínate al pobre Patroclo que lo único que quiere es estar con el amor de su vida, al que no paran de comer en la cabeza diciéndole, oye, tienes que guerrear porque si no vamos a morir todos si no estás tú al frente, y además hay una profecía que dice que o lo haces o vas a ser irrelevante, y en el otro oído comiendo de la cabeza a su madre diciéndole, oye, que dejes a tu novio porque es que no me parece bien para ti. Esta novela es el epítome de romance con sufrimiento, así que si os gustan los romances trágicos, es que os lo tenéis que leer. Después de la canción de Aquiles pasé unos años en sequía, porque yo encontraba romances que sí, que me gustaban, que me llenaban, pero que no me hacían chillar como los que os acabo de enseñar. Y uno que me solucionó un poco esta necesidad que yo tenía, aunque no es tan trágico ni dramático como los anteriores, es el de La Bruja Blanca, primera parte de Asesino de Brujas. Aquí tenemos a una bruja llamada Lu que por un error termina viéndose obligada a casarse con un asesino de brujas llamado Reid, o Reid, que nunca sé cómo se pronuncia su nombre, pero vamos a fingir que es Reid. Ella sí que sabe que él es un cazador de brujas, pero él no sabe que ella es una bruja. Entonces tienen que fingir ser un matrimonio normal y funcional, cosa que evidentemente no sale bien porque no solamente es que ella es una bruja y él es un cazador, sino que ambos se odian desde el principio porque tienen personalidades muy contrastadas. Y claro, el problema es que poco a poco ellos se van enamorando y tú vas viendo cómo a lo largo de este libro pasan de ese odio profundo a empatizar el uno con el otro, a entenderse, a comprender por qué sus personalidades son así y por qué creen en lo que creen. Y tú vas viendo ese romance con el corazón encogido en un puño, porque Lu sabe perfectamente que tiene en la cama a un asesino, pero él no sabe que es una bruja. Entonces tenemos el conflicto de Lu de decir, a ver, ¿en qué momento abordo yo esto o cómo lo hago? Porque yo me estoy enamorando de esta persona y esta persona probablemente cuando sepa que yo soy una bruja me va a matar. Porque al final, por mucho que me quiera y por mucho que parezca que se está enamorando de mí, yo no sé hasta qué punto ese amor va a ser superior o no a sus prejuicios. Por lo que para ella esto es un conflicto muy importante porque al final hay muchas posibilidades de que su religión y su deber sean mayores que el amor que siente por ella. O que piense que simplemente se está enamorando de ella porque ella ha usado algún tipo de hechizo, porque lo ha manipulado de alguna forma, y que todos los momentos bonitos que han vivido juntos él los termine achacando a algún tipo de magia en vez de a que realmente ha conseguido enamorarse de una bruja. Y en realidad la trama del primer libro se centra sobre todo en el romance de ellos dos. Es verdad que también hay otra trama que tiene que ver con las brujas, con la magia y demás, pero lo más importante es ir viendo cómo se van enamorando el uno del otro, cómo van cambiando su perspectiva respecto del otro, y también la tensión de decir en qué momento Rey se va a enterar de que es una bruja y cómo va a reaccionar al respecto. Después de haberla conocido, ¿va a cambiar su perspectiva acerca de las brujas y va a entender mejor su naturaleza? ¿O va a dejarse llevar por toda esa manipulación religiosa y va a acabar con su vida por mucho que la ame?
uno de mis romances más recientes que me tuvo gritando toda la trilogía, porque al final, en el caso de la saga anterior, he de decir que a nivel de romance el mejor es el primer libro. Pero una trilogía en la que literalmente no sabes qué va a pasar con los personajes hasta el último libro y casi que diría hasta los últimos capítulos, es la de Eras una vez un corazón roto de Stephanie Garber. Este es de mis romances favoritos de fantasía de los últimos años. Evangeline estaba a punto de casarse con el amor de su vida hasta que este un día llega de repente y le dice: oye, que no me voy a casar contigo, que me he enamorado de tu hermana. Evangeline, completamente destrozada pensando que este imbécil iba a ser el amor de su vida, acude a Jacques, que es el príncipe de corazones y que es un destino. Que en este libro los destinos serían como una especie de dioses. Así que le pide a Jacques que por favor interrumpa la boda entre el imbécil de su ex y su hermana, y que ella a cambio hará cualquier cosa. Jacques le dice que perfecto, que no tiene ningún problema y que ella lo que tiene que dar a cambio son 3 besos. 3 besos que Jacques le pedirá en cualquier momento y que se los tiene que dar a quien él diga. Ella dice que sí, que acepta, y la forma que tiene Jacques de detener la boda es convirtiendo a todo el mundo en piedra. Ante lo que Evangeline se queda patidifusa y le dice: tío, ¿qué narices estás haciendo? Así que vuelve a hacer un nuevo trato con él y le dice que ella se convertirá en piedra a cambio de que quite la maldición al resto de gente. Jacques le hace caso, Evangeline se queda un tiempo convertida en piedra y cuando vuelve a la realidad se olvida por completo del pacto que ha hecho con Jacques. Y su objetivo es hacer una vida nueva, irse a otro sitio porque no quiere quedarse en la misma ciudad y acordarse de todo lo que ha sucedido. Se va de viaje al glorioso norte y allí se encontrará de nuevo con el príncipe de corazones, al que ella pensaba que ya se había olvidado de ella. Pero Jacques, por supuesto, no solo no se ha olvidado de ella, sino que pretende que Evangeline se cobre el precio por haber detenido la boda. Y al final ambos tendrán que trabajar juntos porque resulta que hay una profecía en la que los dos están involucrados de una forma u otra. Jacques es un personaje moralmente gris, pero moralmente gris de verdad. La relación entre ellos es súper tortuosa desde el principio porque Jacques, hablando mal y pronto, es un cabronazo y está dispuesto a hacer lo que haga falta con tal de cumplir la profecía, porque él lo que desea es conseguir lo que ocurrirá si esa profecía se cumple, y para ello necesita a Evangeline. Así que no tiene ningún tipo de reparo en utilizar el trato que hicieron tiempo atrás para que ella termine haciendo lo que Jacques quiere y así salirse con la suya. Evangeline desde el principio odia a Jacques porque lo considera un capullo sin corazón, pero cuanto más tiempo van trabajando juntos, ella se va dando cuenta de que al final, aunque sea malo y sea cruel, en el fondo tiene su corazoncito y en el fondo tiene una pizca de piedad y de empatía. Porque Jacques, aunque al principio odia a Evangeline, también cuanto más tiempo van pasando juntos van surgiendo sentimientos hacia ella. Entonces tenemos un conflicto constante en Jacques porque por una parte necesita seguir manipulándola para conseguir eso que él tanto desea, pero al mismo tiempo surge en él un sentimiento feroz de protección porque no soporta que nadie le haga daño a Evangeline. E incluso cuando él mismo tiene que ser cruel con ella para conseguir sus objetivos, tú vas viendo como un pedacito de su corazón se va partiendo cada vez que Evangeline sufre por su culpa. Entonces es una relación muy tormentosa porque ambos terminan gustándose el uno al otro, pero al mismo tiempo saben o creen saber que no pueden estar juntos porque siguen teniendo una dinámica ciertamente tóxica en algunos puntos. Porque por mucho que tú creas que el príncipe de corazones se ha enamorado de ella, ese amor que siente es incompatible con conseguir sus objetivos, un objetivo que sí o sí tiene que lograr. Así que guarda sus sentimientos bajo llave y sigue siendo el mismo capullo arrogante de siempre, porque si se admite a sí mismo que está enamorado de ella, sabe que no va a ser capaz de cumplir la profecía, porque llegará un momento en el que la vida de Evangeline va a valer más que su propio deseo. Y Evangeline, por su parte, por mucho que le odie y que vea que es un imbécil integral, cuanto más tiempo pasa con él, más se va dando cuenta de que Jacques tiene un corazón, de que muchas de las cosas que hace lo hace un poco por obligación, no porque realmente sea tan cruel como aparenta. Que aunque Jacques no la cuide de manera evidente, Evangeline se va dando cuenta de que hay pequeños gestos o cosas que hace Jacques a sus espaldas que lo hace para protegerla, que lo hace para que ella esté bien, por mucho que de cara al público finja odiarla y finja ser un monstruo despreciable. Y es una relación muy bonita y al mismo tiempo muy tortuosa, porque no llega a ser tóxica. Es verdad que en algunos momentos como que lo va rozando un poco, porque sí que hay veces que dices: Jacques, tronco, te estás pasando, pero al final es que eso es un personaje gris, no es bondadoso, no es buena persona, pero llega un punto en el que está dispuesto a cambiar y a sacrificar cosas incluso a sí mismo con tal de que Evangeline sea feliz. Ese tipo de dinámica se va desarrollando a lo largo de toda la trilogía, por lo que tú realmente no sabes si finalmente van a terminar juntos o si no, porque su relación es en cierto modo incompatible, o si Jacques está dispuesto 100% a cambiar por Evangeline, o incluso si el propio Jacques va a terminar sacrificándose a sí mismo con tal de que Evangeline sea feliz. Son libros que me gustaron mucho precisamente por eso, porque yo no sabía cómo iba a terminar este romance, si de verdad iba a ser un romance con final feliz o si todo iba a estar abocado a la tragedia.
Y vamos ya con mi última obsesión, la más reciente, que es Fantasma de Susan Cain. Este libro es una especie de biografía de Eric, que es el fantasma en El fantasma de la ópera, donde la autora utiliza los pocos datos que nos da Leroux de este personaje para crearle toda una biografía. Desde que nace con esa deformidad, toda su infancia y el maltrato que sufre desde pequeño, hasta su adultez y cómo acaba convirtiéndose en el dueño de la ópera de Garnier. Al ver la historia desde el punto de vista de Eric, puedes entender mucho mejor de dónde surge esa obsesión por Christine. Aquí realmente entiendes por qué los sentimientos de Eric por Christine son así, son medio románticos, medio obsesivos. Y aunque sigue siendo un personaje cruel, un personaje que está dispuesto a matar, un personaje que aparentemente parece que no tiene sentimientos, al entenderle, al saber cómo ha sido su vida, al ver todos los momentos traumatizantes que ha tenido que vivir hasta su adultez, puedes empatizar perfectamente con él. Deja de ser un monstruo para ser un humano al que básicamente le han forjado de esa forma porque no le ha quedado alternativa. Aunque no justificas sus actos y aunque no justificas el cómo trata a Christine en ocasiones, puedes entender por qué hace lo que hace y por qué siente lo que siente. Y por supuesto, la autora se centra bastante en la relación que surge entre ellos, aunque es verdad que es ya casi de cara al final del libro porque la autora se centra sobre todo en desarrollar a Eric, y aunque el romance tiene mucha importancia, el grueso del libro es la infancia, adolescencia y adultez de este personaje. Pero en el momento en el que Eric conoce a Christine, las escenas que hay entre ellos, de verdad que es que yo las disfruté muchísimo. Es lo que me habría gustado que fuera el libro original. Es más, yo diría que este libro es perfecto si os ha gustado la película. Aquí, aunque sí que es cierto que sigue habiendo parte de esa manipulación, porque al final Eric ha aprendido que por culpa de su deformidad no puede conseguir lo que quiere simplemente pidiendo las cosas y siendo buena persona, por lo que es verdad que su aproximación a Christine sigue teniendo esa parte un poco más de manipulación. Ver cómo Eric se enamora de ella, de verdad que a mí me pareció una delicia. Y ver cómo Christine se relaciona con Eric y cómo al final también va surgiendo sentimientos de ella por el fantasma, a pesar de que sabe desde el principio que no pueden estar juntos, me pareció precioso. Me encanta cómo el autor desarrolla el romance de estos dos en este libro, a pesar de que esa parte, como digo, es bastante corta. Fue muy corta pero intensa, y de hecho hay una escena entre Eric y Christine que yo de verdad grité, porque es una escena que yo eché muchísimo de menos en la película, teniendo en cuenta que el romance entre ellos es igual de intenso que el que se nos plantea aquí. Y hasta aquí mis 6 romances literarios favoritos. Si conocéis algún libro con un romance que cumpla algunas de estas características, a ser posible en un contexto de fantasía, pero si no leo cualquier cosa, por favor, recomendádmelo. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde voy enseñando de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Si os ha gustado este vídeo, si os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que hay vídeo todos los domingos a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.